Buenas noches para todos los participantes en este webinar. Hoy tenemos el webinar Esquemas de protección de una central fotovoltaica, que va a ser dictado por el doctor Ernesto Vázquez Martínez, coordinador académico del doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. La empresa que organiza el webinar siempre es Sistemas RLC, una empresa que ofrece productos y servicios eléctricos ubicada en Guatemala. Se ofrecen especialmente consultorías en la industria y productos como analizadores de redes, como el que se muestra en la fotografía, clase A y clase S. También ofrecemos capacitación. Algunos temas que hemos desarrollado a través de los años están instalaciones eléctricas industriales y comerciales, sistemas de puesta a tierra, sistemas de protección contra rayos, análisis avanzado de sistemas eléctricos de potencia, protección de generadores, protección de transformadores, protección de capacitores, protección de líneas de transmisión, coordinación de protecciones, coordinación de aislamiento, cálculo y diseño de subestaciones eléctricas industriales, diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión, pruebas eléctricas y diagnóstico de transformadores, calidad de la potencia eléctrica, operación y mantenimiento de generadores, despacho hidrotérmico, reguladores de tensión de generadores eléctricos, control y operación de sistemas eléctricos de potencia, seguridad eléctrica industrial, diseño de mini hidroeléctricas, centrales eólicas, centrales de generación de energía eléctrica fotovoltaicas, metrología y otros temas que no se mencionan acá. Acá tenemos el currículum resumido del doctor Ernesto Vázquez Martínez. Se graduó de ingeniero en electrónica y comunicaciones en 1988 y obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica en 1991 y 1994 respectivamente, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El doctor Vázquez ha impartido 20 cursos a nivel de licenciatura y 70 cursos de posgrado. También ha participado en más de 100 cursos de capacitación para ingenieros de diversas empresas eléctricas de México, Centro y Sudamérica y el Caribe. Es autor o coautor de 125 artículos científicos y ha presentado 90 ponencias en congresos nacionales e internacionales. A la fecha, ha graduado 33 estudiantes de licenciatura y posgrado, es coautor de una patente de una protección adaptiva de sobrecorriente y autor de 3 libros. Es profesor titular B de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Vázquez ha realizado 6 estancias de investigación, entre las que destacan las realizadas en la Universidad de Manitoba, Canadá, en el 2000 y en la Universidad de Alberta de Canadá en el 2012, donde trabajó en el desarrollo de algoritmos de protección de líneas de transmisión basados en el principio de propagación de ondas viajeras y en el desarrollo de algoritmos de estimación de resistencia de falla, respectivamente. Desde 2000 es presidente del comité organizador, 2002 es presidente del comité organizador del Simposio Iberoamericano sobre protección de sistemas eléctricos de potencia. Sus áreas de investigación son la protección de sistemas eléctricos de potencia y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en la operación y control de redes eléctricas. Actualmente es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Estos son algunos datos del doctor Vázquez Martínez y voy a dejar yo de compartir para que el doctor pueda ya empezar el webinar. Ok. Muy amable, Francisco. Déjame compartir la pantalla.
Ahí ven mi presentación. Sí se ve, Sí, vemos. sí se mira. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Le agradezco a Francisco la oportunidad de participar en este webinar, perdón, sobre uno de los aspectos interesantes del área de protecciones. Yo he trabajado más de 20 años en la parte de protección y sistemas de potencia. Y pues uno de los aspectos más recientes pues es toda la parte de la introducción de las centrales no convencionales, entre ellos la fotovoltaica, y por lo tanto pues la intención de la conferencia es pues, básicamente dar algunas descripciones sobre las características de los esquemas de protección para una central fotovoltaica, que no distan mucho de lo que sería, por ejemplo, una central eólica. ¿Por qué? Porque una cosa es el equipo de generación, pero la otra es la conexión de esa central hacia la red eléctrica, que es prácticamente los esquemas que vamos a comentar. No vamos a profundizar tal vez demasiado en detalle de los criterios de ajuste, eso es bastante amplio, pero sí algunas características generales, y principalmente uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que dependiendo del país, cada país es distinto, pues hay un código de red que hay que respetar, que debe de tomar en cuenta varios aspectos de la operación y control de este tipo de centrales. Y en este caso es cómo impacta ese código de red en la definición de los esquemas de protección, principalmente. Bien, yo creo que el concepto de tecnologías energéticas ya lo hemos estado viviendo en forma permanente en los últimos años. Realmente el hecho de paulatinamente ir sustituyendo la matriz de generación tradicional en base a combustibles fósiles por tecnologías mucho más amigables con el medio ambiente, pues realmente involucran muchos retos, ¿no? Desde el punto de vista del sector eléctrico, porque estamos acostumbrados a las grandes centrales térmicas hidráulicas de la red y que tienen una gran ventaja. Esas centrales pueden generar energía eléctrica siempre y cuando tengan una disponibilidad de energía primaria. Por ejemplo, si tengo gas, es un ciclo combinado, pues si tengo suficientes depósitos para almacenamiento de gas, pues puedo producir mientras tenga gas. O si es una hidroeléctrica, pues mientras tenga agua en el embalse, pues la puedo turbinar y puedo generar. El problema principal en el reto es que las energías no convencionales, como son típicamente la eólica y la fotovoltaica, no tienen una reserva de energía primaria. Entonces, generan cuando hay energía primaria. En este caso, cuando hay viento o cuando hay sol. Y eso generalmente, pues, involucra evaluar algunos escenarios de generación. Eso es lo que dio lugar a los códigos de red porque normalmente cuando había un escenario en el sistema de potencia, las máquinas síncronas tradicionales podían permanecer X tiempo conectadas a la red sin que esto representara un problema. Pero con las características de las generaciones actuales, hay veces que no se pueden mantener demasiado tiempo y entonces hay reglas para la interconexión y cuánto tiempo deben de permanecer conectadas para que puedan mantener el apoyo a la red eléctrica y no representen un problema, ¿no? Eso es una de las partes importantes de considerarlo en el código de red. Y bueno, desde el otro punto de vista, pues este tipo de plantas involucra una muy fuerte reducción de dióxido de carbono, involucra mucha investigación y desarrollo, o sea, cómo involucrar este tipo de plantas a nivel sistema, uso eficiente de tecnología, porque realmente esto no se ha quedado quieto, ha habido una evolución muy fuerte desde el punto de vista de cómo generar energía y cómo conectar ese tipo de centrales a la red eléctrica, y ha dado lugar a muchas colaboraciones internacionales en muchos aspectos. Entonces, es un tema completamente vigente, es un problema que se va a seguir presentando y que en momento dado el crecimiento de este tipo de tecnología pues va a representar otro tipo de retos. Como centrales renovables, pues realmente tenemos por ahí varias de ellas, la eólica, la fotovoltaica, biomasa, geotérmica, aunque es muy similar a la térmica, pues no necesitamos quemar combustibles fósiles, maremotriz, hidráulica, hidrógeno y nuclear. Mucha gente no le gusta incluir la nuclear como parte de las energías renovables, pero la realidad
es que son centrales altamente confiables. El problema principal es dónde instalamos la central. Pues el ejemplo más reciente es el de Fukushima, donde pues, realmente está en una zona muy complicada o tsunami, y bueno, eso genera todo un problema de desastre cuando se presentó ese inconveniente en la planta de Fukushima. Pero la mayor parte de este tipo de energías pues son energías renovables, no necesitamos, no contribuyen al calentamiento global en principio, y por lo tanto se consideran como el futuro de la energía eléctrica. Esto ha cambiado o ha provocado un cambio en la estructura de las redes eléctricas. Ya no solamente es la gran red eléctrica alimentada por los generadores síncronos, movido por turbinas de vapor o por turbinas hidráulicas, sino que empieza a aparecer toda una gama de elementos en la red que antes no existían, como habíamos mencionado, la parte fotovoltaica, la parte eólica, la parte de almacenamiento de energía, que actualmente lo que se busca es que si sobra energía, pues la almacenemos en bancos de baterías y que cuando esa energía se requiera, pues la pueda volver a recuperar a través de un inversor y la vuelva a poder inyectar a la red eléctrica. Celdas de combustible y bueno, puede haber más en momento dado. Y esto ocasiona que la matriz de generación se vuelva un poquito más complicada. Ya no es tan sencillo. Se habla mucho de los problemas de inercia, donde normalmente todos este tipo de centrales renovables no tienen inercia, no hay inercia. Por lo tanto, su desempeño dinámico es completamente diferente a lo que normalmente se tiene en una central tradicional. Entonces, hay otro tipo de problemas correlacionados con esto. ¿Cuáles son los inconvenientes cuando se interconecta una central de energía renovable a la red eléctrica? En principio, ahorita las centrales más típicas en ese sentido son las eólicas y las solares. Hay en menor grado biomasa, maremotrices por algún lado, etcétera, pero las de mayor impacto, al menos a nivel de escala, estamos hablando de eólicas y solares. El problema principal, como mencionábamos al principio, es que tienen un carácter intermitente. No tienen una fuente de energía primaria constante, sino que va fluctuando, ya sea por velocidad de viento o por nivel de irradiación solar, que no es constante. Entonces, este carácter intermitente aleatorio puede generar algunos problemas en la red y deben de ser tomados en cuenta para evitar que eso haga o provoque un colapso en la red eléctrica. Eso es bien importante. Entonces, mientras no se presente un problema de colapso, este tipo de centrales son bienvenidas en cualquier sistema de potencia, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el exceso de este tipo de centrales me puede generar un problema. Imagínense ustedes, por ejemplo, hace algunos años en Australia, el 60% de la generación en el lado suroeste del país era eólico, excelente, un 60% es excelente, pero durante una tormenta muy fuerte, los aerogeneradores tuvieron que detenerse para evitar daños mecánicos. Entonces resulta que cuando esa tormenta se manifestó, los generadores se pararon por protección y entonces perdieron el 60% del soporte de energía. El resultado es que la red se colapsó. Entonces, sí es muy bueno tener disponibilidad de este tipo de energía, pero también hay que saber que en algún momento, si no cuento con ella, tengo que tener algún sustituto o alguna manera de tener un respaldo para que esas fuentes de energía no se conviertan en un problema para la red. Entre los modelos tradicionales de las generaciones de este tipo, pues el problema principal, bueno, no el problema, sino la característica principal, a diferencia de las grandes centrales síncronas, es que normalmente se conectan a la red a través de convertidores de potencia. Esos convertidores de potencia convierten la energía que entrega cada una de los tipos de generación en potencia activa conectada a la red, y a través del accionamiento de los sistemas de control, pues también puede entregar cierto grado de potencia reactiva, pero principalmente es potencia activa. Entonces, una cosa interesante de entrada en este tipo de arreglos es que cuando uno hablaba de un generador tradicional, pues podía tener una aportación de corriente muy alta porque
el sistema de excitación así lo permitía. Entonces, por ejemplo, esta es una característica típica de una corriente de falla que se presenta en un generador síncrono, ahí aparecen los datos, que tiene un sistema de excitación. Podemos ver una corriente de carga, arriba está el valor instantáneo, abajo está el valor RMS. Si nos vemos el valor RMS, para hacerlo más sencillo, podemos ver una corriente de carga de 1 por unidad, y por ejemplo ocurre la falla y pues, hay un pico que sube hasta 8 por unidad, después regresa y luego se estabiliza, etc. Entonces puede alcanzar valores muy elevados porque el mismo sistema de excitación lo permite a través de los encadenamientos de flujo que enlazan el devanador de rotor, que es el excitador, y el devanador del estator, que es donde se están viendo las corrientes de falla hacia el sistema de potencia. Sin embargo, en un aerogenerador o en un generador fotovoltaico, pues realmente la red no está conectada directamente ni a la turbina ni al panel. Pasan normalmente a través de convertidores. Y el resultado de eso es muy sencillo. Resulta que los picos de corriente no son muy altos. En otras palabras, ¿quién me entrega la corriente de falla? Los convertidores. Ellos son los que me entregan la corriente. No me lo entrega ni el aerogenerador, ni me lo entrega la celda fotovoltaica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema es que esos convertidores típicamente me entregan un valor hasta 2 veces en la corriente nominal. No más. Si ustedes ven la figura de arriba, donde se ve la corriente, se ve que hay un piquito por encima de 2 por unidad y luego se estabiliza a valores inclusive por debajo de 2 por unidad. Entonces, no son valores de corriente extremadamente altos. Eso de entrada involucra que puede haber algunos problemas de sensibilidad, porque normalmente las protecciones están acostumbradas a ver una falla de 4, 5, 6 de la corriente nominal. Pero si las corrientes son reducidas, pues el problema principal es cómo lo voy a detectar. Entonces, eso involucra a una buena selección de los parámetros de ajuste de las protecciones. Una de las cosas interesantes que también se ve, por ejemplo, en un convertidor solar, o sea, el convertidor que se conecta al panel solar, es que cuando ocurren las fallas no son sostenidas. Si ustedes ven por aquí en este oscilograma, que bajé de un reporte, podemos ver cómo antes de la línea de color naranja se ven las corrientes de carga, digo, pues sí, la corriente de carga, y a partir de la línea naranja aparece el disturbio, que es una falla. Se ve el pico de corriente. Ustedes pueden ver que si el pico de corriente antes de la falla son 50, pues llegamos un poquito arriba de 2, casi a 3 veces la corriente nominal, la línea roja. Pero ustedes pueden ver que prácticamente dura 1,5 ciclos y luego regresa y prácticamente queda por debajo de 2 veces por unidad. O sea, el valor de corriente no son muy grandes. Son relativamente reducidos lo que nosotros tenemos ahí. Arriba se ve la corriente, abajo se ve el voltaje, y tampoco se ve una tremenda variación del voltaje, al menos a como estamos acostumbrados, si es que esto fuera en terminales, por ejemplo, de un generador síncrono, independientemente del tipo de turbina que tenga. Entonces, de entrada, ya la respuesta va a ser distinta, y por lo tanto las protecciones tienen que ser consideradas con un cierto nivel de sensibilidad para poder detectar esto. Ahora, una cosa interesante que pasa también es que normalmente cuando veíamos este tipo de señales decíamos, bueno, pues a lo mejor la componente ABC no es muy discriminativa, pero si tomamos en cuenta que las fallas más comunes son de fase a tierra, pues a lo mejor pudiéramos utilizar componentes de secuencia negativa o componentes de secuencia cero, que son un poco más selectivas con respecto a las de fase, y eso me desarrollaría también una protección con buena selectividad. Sin embargo, vean esta figura. En esta figura se presenta, abajo están los voltajes, es la misma figura abajo, son exactamente los voltajes, pero arriba, en lugar de mostrar los valores instantáneos, mostramos las componentes simétricas. En azul aparece la componente de secuencia positiva, que ustedes ven que es más o menos la nominal. Aparece un incremento que no llega ni siquiera al 2 veces la corriente nominal, o sea, el pico más grande está
pues como en 65, y nótese la secuencia negativa. Aparece, prácticamente es casi un ciclo y medio, y luego desaparece. No está sostenida. Y la componente de secuencia cero ni siquiera es cero. Entonces, el pensar que a lo mejor algunas otras variables pudiéramos utilizarlas, pues habría que evaluar el comportamiento que se tiene durante condiciones de falla, porque las componentes simétricas no son tan claras en este tipo de centrales como lo eran en las centrales síncronas. Entonces, en su momento dado, pues esto involucra también un reto para poder establecer los criterios de protección más adecuados para este tipo de centrales. No significa que haya una protección especial, por ejemplo, un relé especial para una central fotovoltaica, ¿no? Definitivamente no es el caso. Pero sí hay que tomar un poquito de cuidado, ser un poquito protecciones con mejor selectividad, con mejores sensibilidades, para que realmente cumplan con los requisitos de detectar las fallas, aún en estas circunstancias especiales, ¿no? Uno de los aspectos que también hay que tomar en cuenta es que muchas de las centrales que se pueden instalarse conectadas a la red eléctrica primaria, lo cual involucra que se conectan a redes de alta tensión, donde inherentemente las protecciones son direccionales. Sin embargo, también pueden conectarse a niveles de media tensión, donde muchas veces las redes no son direccionales por diseño. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que tenemos un sistema tipo de distribución donde hacia la parte alta tenemos el sistema de potencia y hacia la parte de abajo tenemos 3 alimentadores de carga. Y por alguna razón, en alguno de esos alimentadores, ya sea porque alguna empresa decide empezar a generar o porque alguien consigue el permiso y se puede instalar en una zona de ese tipo, llevarlo al nivel de potencia y empieza a generar, pues entonces ella va a representar ahora una inyección de corriente hacia la red, lo cual involucra que si las protecciones asociadas a los interruptores CB1, CB2 y CB3 eran no direccionales, porque simplemente la corriente iba de arriba para abajo, al momento en el cual aparece la central en la parte de línea punteada, pues entonces puede haber necesidad de que algunas protecciones que eran inherentemente no direccionales requieran el principio direccional para precisamente poder detectar fallas en el sentido opuesto, pensando en que la central está aportando corriente y se constituyan en un esquema de protección de la misma red. Eso ya depende del arreglo, ya depende de más o menos en qué tipo de topología se va a trabajar. No es un caso particular ni es un caso que se pueda generalizar. Hay que revisar la topología de la red y ver si en momento dado hay necesidad de, en el punto de interconexión, protecciones que no eran direccionales, convertirlas en direccionales. Eso involucra un problema, porque si esto era distribución, lo que tienen en CB1, CB2 y CB3 eran transformadores de corriente. Y si yo quisiera, por ejemplo, que CB3 ahora fuera direccional, lo más seguro es que necesite un transformador de potencial, que a lo mejor no tenía originalmente, a lo mejor lo tenía para medición, pero ahora lo necesito para protección. Entonces, empieza a haber ahí algunos aspectos interesantes a considerar sobre cambio de infraestructura. Esta figura, porque las topologías son muy diferentes, me permití tomarla de una central que se llama Los Loros, en Chile. Simplemente la tomé como un ejemplo por la típica distribución que tienen las centrales fotovoltaicas. Podemos ver por aquí cómo en esta central tienen un cierto número de paneles solares por grupo, conectados a través de transformadores de doble devanado, donde ahí ya hay que definir cuántos paneles en serie y cuántos paneles en grupos de paralelo hay que poner para mantener la confiabilidad del arreglo. Pero bueno, ahí se ve la representación. Aquí se puede ver cómo están los paneles. Aquí están los inversores para poder obtener la potencia hacia los transformadores y estos concentrar la potencia hacia las barras principales, que son barras de media tensión, que puede ser una sola barra o pueden ser 2 barras seccionadas y con un interruptor de enlace,
transformadores que normalmente lo que hacen es que conectan la barra de baja tensión, que es la barra de generación, hacia la barra de alta tensión, que es el que va a permitir la conexión hacia la red de alta tensión. Y dependiendo de la topología, puede ser necesario, por ejemplo, alguna línea de transmisión que conecte la barra de la subestación que representa la salida de la planta con la barra de la subestación de interconexión del sistema de potencia. Entonces, configuraciones puede haber más de una. Esta es una típica, con doble transformador por el nivel de potencia, y se ven en la parte de abajo los diferentes equipos de generación con sus inversores. ¿Cuáles serían los esquemas de protección que habría que poner en cada uno de estos elementos? Vámonos de arriba para abajo. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la línea o líneas, o sea, depende de los arreglos, pero típicamente estamos hablando de que por lo general se recomienda tener una protección diferencial de línea. Esa diferencial puede ser una diferencial completa, por ejemplo, una protección diferencial de ángulo de plano alfa, que son de las más modernas, o puede ser una protección de disparo transferido, que es un código 85, para intercambiar información de segundas o primeras zonas de la protección de distancia para formar un esquema de aceleración de disparo. Puede ser también. Todo depende de las características que se tenga en el sistema. Normalmente como respaldo de la diferencial, y además por el hecho de que la diferencial pues, no hace protección de respaldo, pues normalmente van acompañadas de las protecciones de distancia, de fase y de tierra, y generalmente protecciones direccionales de sobrecorriente de fase y de tierra. Eso, digamos, serían los esquemas tradicionales que normalmente se utilizaría en estas líneas de enlace. Hay algunos casos en los cuales, de acuerdo al nivel de potencia, ya cuando hablan de potencia un poquito más elevada, aquí, por ejemplo, están hablando de una central de un pico de más o menos de 60 MVA. Pueden ver que cada transformador TR, que es la conexión entre 110 y este voltaje, no me acuerdo qué es ahorita, 23 kilovoltios creo que es. Pueden ver que cada transformador TR, estamos hablando de 30 MVA, entonces en principio estaríamos rondando casi los 60 MVA de generación para interconectar. Entonces, en algunos casos, la protección de la línea puede brindarse con doble protección primaria. A mí ya me ha tocado en algunos casos hacer revisiones de los ajustes de este tipo de centrales y son en las líneas de transmisión, generalmente se ponen hasta doble protección primaria para darle redundancia y asegurar que si en algún momento hay una falla, pues que se desconecte, no hay de otra, ¿no? Para tratar de evitar un daño a los inversores cuando se están alimentando potencia hacia las condiciones de falla. Eso es en el caso de la línea. En el caso de los transformadores, pues son protecciones, digamos, comunes, tradicionales en transformadores de potencia. Estará la diferencial, el 87T. Tenemos el 5051, el 50N, 51N. Puede haber un 51G para alta sensibilidad. Normalmente sería una protección contra fallas a tierra de alta sensibilidad. Y empiezan a aparecer unas protecciones que son las de bajo voltaje y alto voltaje. Esto es importante porque estas protecciones normalmente involucran el desempeño de la planta con respecto a la red eléctrica en uno de los criterios de operación, que es el nivel de tensión. Normalmente cuando ocurre una falla en la red, pues ustedes saben que la tensión se reduce. Entonces, una de las cosas que se busca es que este tipo de centrales permanezca conectada un cierto tiempo, que ayude a la red hasta cierto punto y después de cierto momento pues, se pueda desconectar. Pero normalmente lo que se busca es que no se desconecten inmediatamente, no son instantáneas. Ahorita vamos a comentar esa parte. Después llegamos al general de baja tensión, que serían los interruptores en el lado de baja de los transformadores. Ahí normalmente podemos ver, ahí hay discrepancia. Hay gente que utiliza diferenciales de barra en las barras de generación, o como mencionamos aquí, no hay diferencial de barra. Simplemente se pone un 50-51 de fase y de tierra
y las protecciones de baja y de alta tensión. Esto es interesante porque uno pudiera pensar de que, bueno, sí, necesitamos que tenga una diferencial en principio, pero hay que tomar en cuenta que normalmente estas diferenciales también tienen su costo. Entonces, tomando en cuenta la característica, algunas personas deciden no poner diferencial. A mí en lo particular me ha tocado hacer ajustes en este tipo de centrales, donde posiblemente una cuarta parte de los casos que he analizado tienen diferencial en la barra de abajo. Y los otros no. Los otros no tienen diferencial en la barra de baja tensión. Algunas aplicaciones lo que hacen es que utilizan los elementos 50 que se tengan en los generales de baja para implementar lo que se conoce como un arreglo de disparo rápido de barra, que es básicamente utilizar el elemento 50 en el lado secundario del transformador principal para detectar solamente fallas en la barra, sin necesidad de montar un esquema diferencial de barra. Y entonces se coordinan los 50 del secundario del transformador con los 50 de los circuitos de salida hacia los puntos de generación de cada circuito. Entonces, manejando por ahí un circuito de disparo amarrado, puedo lograr que el 50 que está en el secundario del transformador sea capaz de detectar solamente fallas en la barra, que no llegue a haber fallas de este lado, que aquí le toca al 50 del circuito, y eso me da un esquema de disparo rápido de barra, que es bastante eficiente, y sustituye con una relativamente buen desempeño lo que serían las protecciones diferenciales de barra. Entonces, sería en ese caso. En algunos casos, si no es que muchos, generalmente también en los barras de baja tensión, aquí en esta figura no aparece, se me fue ponerlo, bancos de capacitores. Hay que recordar que muchas veces este tipo de centrales generan potencia activa, pero tienen restricciones en generar potencia reactiva. Entonces, para que en algún momento puedan funcionar adecuadamente, pues tiene que haber un punto de soporte de tensión. Y entonces eso se brinda con capacitores, bancos de capacitores, que en el caso de la figura anterior, pues debería haber uno en cada barra. Si las barras pueden trabajar de manera seccionada, abriendo el interruptor de enlace, entonces debe haber un banco de capacitores en ambos lados, para que le dé un nivel de operación por tensión adecuado y funcione bien todo el arreglo. Ahí pues varía un poquito los esquemas de protección de banco, pero típicamente estamos hablando de unas protecciones instantáneas y unas protecciones de bajo y alta tensión. No son digamos, son los esquemas típicos. En momento dado pudiera haber algunos otros adicionales, pero nada más. Por ejemplo, cosas que no estamos mencionando aquí, generalmente en cada uno de estos tiene que haber, por ejemplo, alguna función, principalmente los interruptores del lado de alta, de falla de interruptor, que es cuando en algún momento el que falle es el interruptor, pues tener un esquema 50 FI que sea capaz de desconectar el resto del circuito, considerando una falla del interruptor. Vamos a necesitar, por ejemplo, una función 25 de sincronización para poder conectarnos a la red en el momento en el cual se vaya a programar la conexión, y algunas otras funciones por ahí que son de control supervisión, que normalmente vienen disponibles en los relés, que ahorita no estoy mencionando, pero pues evidentemente tienen que estar, y más si lo que estamos hablando es una central. Después, aguas más abajo, hay dos elementos importantes. Es el transformador de baja tensión, que es los transformadores de doble devanado o múltiple devanado que se utilizan para conectarse con los inversores, y la otra son precisamente los inversores. Estos ya normalmente son transformadores o inversores pequeños, no son, como son distribuidos para cierto grupo de paneles, pues simplemente no son, digamos, a veces vienen como funciones integradas dentro de los mismos transformadores. Por ejemplo, aquí se ve la figura, no digamos la marca, pero yo creo que a lo mejor si la buscan en internet sale la marca. Es un transformador precisamente de los que se conecta aquí
para la conexión de los paneles, de los inversores por los paneles, y trae un grupo de protecciones ya incluidas, como pueden ser sobrevoltaje, sobrecorriente, polaridad inversa, por si por alguna razón hay un error de conexión, pues el concepto de polaridad es evitar que se dañen los paneles, sobre temperatura, valores de máxima y mínima frecuencia, así como de voltaje, y también una conexión o una protección de detección de operación en isla, para evitar dejar los generadores de fotovoltaicos con un mayor nivel de carga de lo permitido y que eso en algún momento pudiera generar algún daño sobre los paneles correspondientes. Entonces, estos transformadores muchas veces ya incluyen precisamente los diferentes esquemas de protección como parte del mismo arreglo. Hay gente que dice, no, pues yo le voy a poner esquemas adicionales. Se puede hacer, pero si consiguen un transformador adecuado, normalmente ya vienen con este tipo de protecciones incorporadas. Y lo mismo en los inversores. Normalmente los inversores que se conectan a los paneles solares y que de ahí van a los transformadores, tienen normalmente lo que algunos fabricantes le dicen como esquemas secundarios. Estos esquemas secundarios, como dicen por ahí, son el equivalente a la protección primaria dentro del inversor, o lo que podríamos decir las protecciones inherentes del propio inversor que ya vienen con él. Ahí estamos hablando que cuando son generalmente equipos de más de 30 kilowatts, generalmente incluyen una protección anti-isla, que es tratar de evaluar a través de frecuencia y voltaje que el sistema no sea desconectado, alto y bajo voltaje para proteger los paneles, alta y baja corriente, alta corriente, pues por lógica, valores de baja corriente, porque si a lo mejor puede haber algún problema en el proceso, y cuestiones de frecuencia. Eso es importante porque ya estos elementos vienen con un grupo de protecciones incorporadas y que en un momento dado no requiere el poner grupos de protecciones extras. Normalmente en el caso de los inversores es más que suficiente con las protecciones que ya vengan incorporadas como parte de. Una vez que en momento dado ya se tienen las protecciones y supongamos que ya están ajustadas, los criterios de ajuste no son muy diferentes a los tradicionales. Normalmente, ¿qué diríamos nosotros? Pues normalmente estamos hablando que las diferenciales son protecciones sin retardo de tiempo. La protección de distancia de la línea pues debe de coordinarse por un lado con las protecciones de nivel sistema hasta cierto punto, y deben de coordinarse con protecciones hacia la parte de abajo para ver hasta qué parte debemos de cubrir, pensando en una adecuada selectividad. Lo mismo con sobrecorriente. Entonces, ese tipo de criterios donde están ajustando esos relevadores no son tan complejos, pensando en que esta estructura es relativamente similar a un sistema industrial. Claro, es un sistema de generación, pero no dista mucho de las diferencias de un sistema industrial. Entonces, ya una vez que se obtienen los ajustes, normalmente la recomendación es hacer una verificación de coordinación que involucra, por un lado, 3 tipos de falla. Esas fallas son normalmente fallas trifásicas, fallas sólidas a tierra, o sea, monofásicas a tierra, y en algunos casos, para encontrar las corrientes de falla mínimas, lo que se conoce como fallas monofásicas a tierras con resistencia. Aquí el detalle de estas corrientes de monofásicas a tierra mínimas es porque algunos criterios de protección, especialmente las protecciones de tierra, se ajustan en ocasiones al 10% o en otras al 50% de la corriente de cortocircuito mínima. Entonces, si analizamos la falla trifásica o la falla monofásica, pudiéramos pensar que la monofásica es normalmente la más pequeña, aunque depende de la red de secuencia cero. Pero muchas veces se simulan fallas monofásicas con resistencia, por ejemplo, entre 10 y 20 ohms, para tomar en cuenta que serían las fallas de menor aportación. Y claro, hay que tomar en cuenta los escenarios. En la figura que tenemos en la parte de arriba, pues no es lo mismo
evaluar la operación de protecciones, por ejemplo, con las dos barras seccionadas, o sea, separadas, o las dos barras conectadas. Eso va a influir directamente en la magnitud de flujos de corriente o las caídas de tensión que se pueden tener y que en momento dado pues tienen que tomarse en cuenta. Eso es bien importante porque ya depende qué tan complejo es el sistema de generación, entonces qué tan complejos serán los escenarios que se van a tomar en cuenta. Si por ejemplo estos dos transformadores que son de 30 MVA, cada uno de ellos puede trabajar con toda la generación completa, pues en realidad lo que tengo son dos transformadores que pueden trabajar uno o el otro. Y a veces que pueden trabajar los dos. Entonces, ahí dependerá si yo evalúo el desempeño de protecciones con un solo transformador o con los dos dentro, dependiendo de cuál es la topología más común que se presenta en este tipo de centrales. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a evaluar fallas, por ejemplo, esos puntos que tenemos ahí, pues serían puntos típicos donde validar las fallas. Podemos ver que tenemos fallas en las líneas de alta tensión. Ahí en este ejemplo está seccionado en 3 puntos, para un caso muy particular. Una falla en la barra de alta tensión, fallas en las barras de baja tensión y fallas en la salida de los alimentadores, bueno, más que alimentadores, de los ramales que van a los puntos de generación, así como en el caso del capacitor. Entonces, así, en números redondos, estamos hablando de 16 puntos de falla estimados, al menos para esta configuración. Les repito, si en algún momento la configuración es completamente diferente, bueno, pues habrá que tomarlo en cuenta, pero son los puntos tradicionales en los cuales se debería de hacer una validación principalmente de la selectividad, validar correctamente que las protecciones primarias son las que operan bien en primera instancia y que los respaldos realmente tienen una, la cobertura y dos, la sensibilidad suficiente para detectar este tipo de fallas en base a lo que habíamos comentado que representa un problema por el tipo de central en momento dado. Ahora, hasta ahí alguien me podría preguntar, bueno, ¿y ahí entra el código de red? Y yo les diría no. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo contra fallas. Y normalmente cuando hablamos de protección de fallas es desconectar los elementos en el menor tiempo posible. Ahí no hay mucho que meterse con el código de red porque en realidad es una falla. Y ahí no puedo tomar el criterio de decir, espera un rato, espera unos minutos, no te desconectes. O sea, si es una falla hay que desconectarla, porque si no involucra un daño permanente a los equipos. Sin embargo, hay dos variables básicas que en momento dado son críticas desde el punto de vista del código de red. Uno es el voltaje y otro es la frecuencia. Entonces, normalmente el voltaje conlleva flujos de potencia reactiva y entonces normalmente lo que se busca es que las centrales permanezcan cierto tiempo conectadas a la red aún durante condiciones transitorias de baja tensión, para que no afecten a la red. Si yo la planta la saco inmediatamente, pudiera generar un problema en la red eléctrica. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Va a haber variaciones de frecuencia, que hay que recordar que la frecuencia es una medida del balance energético entre carga y generación. Entonces, si de repente tengo una caída de frecuencia, pues a lo mejor eso involucra desconectar carga, pero no necesariamente desconectar centrales, porque si desconecto centrales, eso puede generar un problema. En máquinas, grandes máquinas síncronas, pues normalmente mover la frecuencia en una máquina no es tan simple. Normalmente las curvas de capabilidad de las máquinas síncronas no permiten grandes variaciones de frecuencia porque generan riesgos de daño en los álabes de las turbinas. Entonces, tomando en cuenta que la red es muy sensible a ese tipo de aspectos, pues entonces también se ha buscado que el código de red establezca lineamientos de cuánto tiempo debe de permanecer la planta para que ayude, en la medida de lo posible, a que el disturbio no genere colapso.
O sea, en lugar de que la planta se salga inmediatamente, es tratar de sostenerla por algún tiempo, y si ya de todas maneras no es posible sostener la condición de operación, pues se desconecta, principalmente. Entonces, el código de red, pues básicamente, como decimos aquí, pues es básicamente un documento que establece los requerimientos técnicos mínimos para la cuestión de interconexión. Es muy amplio, cada país tiene cierta particularidad en su código de red. Es distinto, por ejemplo, para centrales síncronas y centrales asíncronas, y también hay clasificaciones con respecto al nivel de potencia. O sea, el impacto en la red de una central de 50 MVA es mucho más grande que si mi central es de 20 kilowatts. Bueno, a 20 kilowatts a lo mejor pudiera no sentirlo mucho, pero una central de 50, 60, 70 megawatts, pues entonces ya no se vuelve nada despreciable. Entonces, ahí en ese caso, pues hay que ver los detalles finos del código de red. Yo solamente quiero plantear dos aspectos generales que se mantienen, digamos, a lo largo de diferentes códigos, independientemente del país. Uno es el caso del voltaje. El caso del voltaje es interesante porque aquí pongo una tabla que sale de un código de red recomendado de IEEE. No lo tomen como verdad absoluta. Normalmente cada país ajusta estos tipos de códigos internacionales en base a los requerimientos o a las características de su propio sistema de potencia. Pero pueden ver, por ejemplo, en la caso de la figura, cómo para tomar un voltaje del porciento del voltaje base, o sea, por ciento del voltaje nominal, que si andamos en rangos de voltaje, diferentes tipos de rangos, disculpen, hay tiempos en los cuales se permite que la central trabaje aún en esa condición. Por ejemplo, si el voltaje está por debajo del 45% del nominal, no le permito más que 160 milisegundos y pues hay que desconectarlo. Pero si estamos entre el 45 y el 60, acepto hasta un segundo. Si estamos entre 60 y 88, admito hasta 2 segundos, etc. Y eso es porque si en momento dado cae el voltaje y el voltaje cae por un déficit de potencia reactiva y yo lo que hago es que saco la planta, lo único que hago es empeorar el problema. Entonces lo que se hace es caer el voltaje, se espera que la planta al menos un poco trate de regular un poco la tensión, permite que a lo mejor otros generadores resuelvan el problema, pero por lo menos da un cierto grado de soporte. Eso en el caso del voltaje. Y en el otro caso, es la parte que corresponde a la frecuencia. Aquí está tomando para un ejemplo de 60 Hz. Puede verse que cuando andamos entre 59.5 y 60.5, admitimos hasta 2 segundos de tiempo de liberación. A lo mejor cuando estamos por arriba de 59.5 y por debajo de 60.5, pues a lo mejor es un tiempo indefinido, porque estamos con un rango muy cercano a 60. Pero cuando violamos 59.5 o 60.5 ya tenemos un tiempo de operación definido. Y más aún, si la frecuencia cae más abajo de 57 o más arriba de 62, pues simplemente para evitar daños a los equipos de centrales y porque ya no es viable mantener la central conectada, entonces se pide una desconexión en 0.16 segundos, dependiendo del tipo de central. No es lo mismo centrales síncronas de 10, 30, 50 MVA a centrales asíncronas donde a lo mejor tengan voltajes de 10 al 20% del valor nominal. Entonces son completamente diferentes. Entonces, no pongo la imagen planeando con la idea de que vean, este es el código de red correcto. No, el código de red hay que darle una leída, ver cuáles son las razones por las cuales se fijan los límites de los ajustes de alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia, y debo de permitir que los generadores trabajen en esa condición. Si por alguna razón, como viene aquí, la frecuencia cae por debajo de 57 Hz, pues ya no es aceptable, ya ese generador ya no se va a recuperar. Ese generador se va a colapsar
Entonces, en lugar de esperar al colapso, lo cual involucra daño al equipo, pues entonces convendría desconectar. Entonces, bajo esa premisa, cada código de red busca que la misma central de tipo no convencional sostenga el sistema de potencia en una región durante un tiempo reducido. Si después de ese tiempo, de todas maneras, la conexión persiste, pues entonces ahora sí, la central se tiene que eliminar. El problema principal que aparece ahí es que cuando una de estas centrales se saca de servicio, pues no necesariamente hay otra central esperando por ella. Cuando todo era centrales térmicas y centrales hidráulicas, pues cuando una unidad salía, se sentía la caída en el balance de energía y eso provocaba que alguna otra central en alguna otra parte pudiera mantener esas condiciones. Aquí simplemente es revisar qué es lo que pasa y en función de eso tomar la decisión de si en un momento dado se hace una reconexión, hay cierto apoyo para eso, o simplemente hay que eliminar. Entonces la central se tiene que salir. Entonces, son casos que involucran el código de red y que normalmente van sobre el voltaje y van sobre la frecuencia, principalmente. Bien, esto es lo que quería yo presentarles de manera resumida, compacta, de las características de los esquemas de protección de centrales fotovoltaicas. Les agradezco el hecho de que estén presentes y sus atenciones. Y bueno, no me queda más que preguntarles si hay dudas, preguntas, comentarios. Con mucho gusto, pues los responderemos. Buenas noches. Eh, Hay algunas preguntas aquí en el chat y si alguien ¿Ok? quiere, pues puede escribir también en el chat las preguntas que desea hacer o incluso puede tomar la palabra para poder hacerla en forma Claro. directa. Ahora hay una pregunta acá, dice el ingeniero Armando Galvez, los transformadores zigzag, ¿podría comentar algo? Los transformadores zigzag normalmente en muchas centrales se utilizan en el lado de la barra de baja tensión para dar puntos de referencia a tierra. Muchas veces hay que tomar en cuenta que no hablamos de una central, ¿cómo se dice? De un generador síncrono. Normalmente cuando hablamos de un generador síncrono conectados en estrella, la estrella me da el punto de referencia a tierra en el neutro del generador. Pero cuando hablamos de centrales eólicas y más las fotovoltaicas, pues no hay un punto de puesta a tierra como tal. Entonces, una manera de darle un nivel de aterrizamiento a la red de baja tensión, que es donde está la generación, pues es poner transformadores zigzag, que son caros en su diseño, pero básicamente lo que estamos buscando es pues, darle puntos de referencia a tierra a la red donde están puestos los inversores que se conectan en los paneles solares. Normalmente las protecciones de esos transformadores, dependiendo de la potencia, pues involucra posiblemente una diferencial, pero principalmente son protecciones 50-51 y una protección en el neutro, que es el 51NT, de la estrella aterrizada que tenga el zigzag. Gracias. Una pregunta más. ¿El sincronismo entre los inversores y entre los transformadores y las barras de baja con la de alta es automático? Normalmente se programa automático. Sí, sí me ha tocado. Sí me ha tocado solicitudes donde se pide que en la función 25 sea automática. Entonces, normalmente se selecciona, se me escapa ahorita el valor, pero se selecciona un ángulo máximo
de desfasaje, una diferencia máxima de tensión, y se programa de manera automática. Pero esas funciones, si tomamos como referencia el circuito que vimos, típicamente están a partir de los bancos hacia arriba. En la parte de abajo normalmente no están. O sea, acá normalmente no están esas funciones. Están del banco hacia la parte superior. Gracias. Favor, comentarle las protecciones en la operación de baterías como respaldo. Es pregunta de César Estrada. Ahí estamos hablando del banco de baterías de la subestación. Yo creo que es para almacenamiento de energía, de la energía que pueda sobrar en la central. Buenas noches. Buenas noches. Doc, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Son las baterías de la generación como respaldo. Ah, ya, capisco. Son las baterías que se utilizan como punto intermedio, que son lo que están cargando los paneles y de donde se están tomando los inversores. ¿Es correcto? ¿No? Afirmativo. Bueno, yo no me he metido mucho, te soy sincero, pero lo que he visto por ahí es que normalmente las protecciones de esos bancos de baterías, una, involucran funciones de voltaje para una cuestión de supervisión. También involucran una condición de sobrecorriente por cuestiones de daño en las celdas o algún detalle por el estilo. Incluyen una función de protección típicamente de sobrecorriente. Y en algunos casos se incluye una función de supervisión. ¿A qué me refiero con esto? Es una función que lo que está viendo es que en principio el proceso de carga y descarga, ¿cómo se dice? Se lleve a cabo de manera apropiada, o sea, que las rampas de carga y descarga sean las correctas para, ¿cómo se dice? Aumentar el tiempo de vida útil de las celdas de los bancos de baterías. Eso es lo que yo he visto. Típicamente voltajes, corrientes y una función de supervisión. Gracias. Gracias. Al contrario, te un gusto saludarte. Una pregunta más. Dice, ¿cuál valor de R, supongo que resistencia, recomienda para calcular falla mínima? Bueno, ahí, hijos, ese es puro criterio, la verdad. Es bien difícil poder fijar un valor. Típicamente estamos entre 10 y 20 ohms. Más o menos. Gracias. Me ha tocado ver estudios con 10 ohms, me ha tocado ver estudios con 20 ohms. Lo que pasa es que si queremos encontrar la corriente de falla mínima, es lógico que si voy aumentando la R y le pongo 100 ohms, pues esa va a ser la corriente de falla mínima. Aquí el detalle es cuál es el valor probable de falla de resistencia. Entonces, algo que se pudiera hacer es hacerle pruebas de resistividad al terreno, ver cuál es la resistividad típica y en base a eso calcular más o menos o decidir cuál sería el valor típico de resistencia de falla, donde básicamente el retorno es lo único que cuenta. Pero andamos entre 10 y 20. Gracias. Luis Marisquirena dice, muchas gracias Ernesto, un abrazo desde Montevideo. Igualmente, un abrazo. Yuli Zambrano, también muchas gracias. Luis Andrade comenta, disculpen, algunos colegas han tenido problemas de conexión. Se refiere a la presentación. Sí, mire, no se preocupen, yo le voy a mandar este archivo de presentación al ingeniero Francisco para que él se los pueda mandar y tengan la presentación esta que yo acabo de realizar. No hay ningún problema. Ya nada más terminando, le voy a mandar por correo electrónico a Francisco la presentación y ya para que él la pueda difundir a través de correo electrónico a todos ustedes. No se preocupen. Sí, también grabamos el ¿Al video?
lo ponemos en YouTube para los que tengan interés de volver a verlo. Ok, Si lo autorizas. sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, Carlos dice, ¿podría hablar de los sistemas de puesta a tierra, de los sistemas fotovoltaicos? Bueno, fue lo que me preguntaron hace un momentito, los transformadores zigzag. Como les decía, el problema es que normalmente el generador síncrono pues va con referencia a tierra. Y aquí no hay nada de referencia a tierra. Entonces, si dejamos sin referencia a tierra, pues va a ser un poquito difícil detectar las fallas a tierra. Entonces necesitamos tener un punto de referencia. Razón por la cual, por lo general, el transformador de puesta a tierra se pone, ya me ha tocado verlo conectado al secundario de los transformadores principales o conectado directamente a las barras de generación. Son transformadores de tipo zigzag. Si les interesa, puedo buscar, tengo por ahí un artículo que tengo disponible de cómo calcular un zigzag. Entonces, si a alguien le interesa, voy a pasarle el archivo también a Francisco para que si hay algo de dudas sobre ese proceso, pues lo pueden revisar. Gracias. Julio dice, en el diagrama de central Los Loros, ¿podría explicar, por favor, qué significan los rectángulos rojos? Si estos son los paneles solares, ¿por qué se ve que entrega AC y al transformador se entrega DC? Esto no lo entiendo. No, ahí hay un error en las figuras. Yo me di cuenta de eso. Es básicamente una representación. En realidad, el panel entrega corriente directa y se entrega al transformador corriente alterna. Me di cuenta de eso, pero dije, bueno, yo estoy viendo la topología más que otra cosa. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es el panel y lo que estamos viendo aquí es el inversor. Entonces, en realidad aquí hay un detalle raro. Lo atribuye a lo mejor al momento de que hicieron la figura, pero básicamente debe ser corriente directa del panel, corriente alterna hacia el transformador. Yo esto lo saqué de un reporte que está disponible en internet porque buscaba una configuración típica, entonces no me quería pescar casos de un libro, por ejemplo, que son muy académicos, y entonces me busqué algo en internet que tuviera más o menos esta configuración. No puedo poner planos porque normalmente cuando son planos conllevan cierta, ¿cómo se puede decir? Vamos, no se pueden difundir, al menos que haya permiso. Derecho de autor. Derecho de autor. Lo que pasa es que yo he trabajado en algunos proyectos y tengo planos, pero pues no me corresponde poner la imagen. Entonces, cuando encontré esto, pues esto no es un plano, es un diagrama esquemático y se me hace que hubo un error. Realmente va al revés. Eso marca en ese libro. Gracias. Eric pregunta, ¿qué protecciones hay en el lado de corriente directa? En el lado de corriente directa, se las voy a deber. No me he metido mucho por ahí, pero de lo que yo he visto esas protecciones van directamente en los inversores. Como les ponía por aquí, básicamente lo que tienen, el inversor es el que está conectado directamente al panel. Entonces, tiene protecciones por el lado de alterna y tiene protecciones por el lado de directa. En el caso, por ejemplo, del lado de alterna es la protección anti-isla o la protección de alto y bajo voltaje, pero la parte de corriente se ve por el lado de alterna, pero también se ve por el lado de directa. Entonces, cuando dicen sobre corriente, pues uno dice, bueno, pues sí, es lógico, pero cuando uno habla de baja corriente, pues como que uno dice, pues sí, ¿por qué baja corriente? Lo que pasa es que si en algún momento hay daños en las celdas de los paneles, lo que voy a ver es una especie de desbalance. Si yo tengo un grupo de paneles, grupos en serie que van conectados en paralelo, si todos reciben más o menos el mismo nivel de irradiación solar, pues todos me deben de entregar más o menos la misma corriente. Pero si detecto bajas corrientes, puede ser que haya daño en alguno de los paneles. Entonces,
Eso se verifica básicamente por corriente. Aquí no entra, bueno, no está explícitamente indicado, pero uno de los problemas que a veces se presenta por alguna cuestión es que se dañe uno de los paneles que están agrupados en serie. Recuerden que son paneles en serie agrupados en paralelo. Entonces, si por alguna razón falla un panel de los grupos o atraviesa el famoso efecto sombra, que por alguna razón, digamos que es muy angosta la sombra y tapa un pequeño grupo de paneles del mismo grupo, entonces esos paneles quedan en medio de la conexión serie. Entonces eso genera un problema. Entonces una manera de resolver eso es que cada grupo se le conecta diodos en paralelo, de tal manera que si por alguna razón dejan de generar, es como si los puentearan, no participan, no afectan el resto del grupo, y cuando pasa el efecto sombra, se reconecta. Es como si se volvieran a reconectar porque aparece la polaridad correcta. Entonces sirve para el efecto sombra, pero también si algún panel se daña, también sirve para indicar que ahí hay un problema. Esas serían las protecciones que yo he visto en la parte de directa. Y gracias. Uh-huh. ¿Cuál es el criterio para el uso de los bancos de capacitores? Lo pregunta César Estrada. El criterio básicamente va en función de, hay que recordar que en el caso de las fotovoltaicas, básicamente lo que van a entregar es potencia activa y requieren potencia reactiva. Entonces, el banco de capacitores va en función de la potencia que se vaya a requerir. Entonces, hay que hacer un cálculo de, para sostener el voltaje, cuánto reactivo necesito, cuánto me pueden dar los inversores si es que me dan algo, y la diferencia tiene que estar soportada por el banco de capacitores. Gracias. ¿Por qué no usar la configuración estrella en lugar del zigzag? Pregunta César Estrada. Ah, se puede. No es la única. Zigzag, lo que pasa es que normalmente el zigzag es como que dices, este es el bueno, pero no es la única. Pueden utilizar una estrella o pueden utilizar una estrella delta. Si es un transformador estrella delta, la estrella la conectan al sistema, ahí se aterriza y la delta la dejan volando. Un secundario en conexión abierta y ahí pueden tener un transformador de puesta a tierra, que sería un transformador normal, sin ninguna conexión especial. Entonces sí se puede hacer, no significa que la opción sea únicamente el zigzag, puede haber otras opciones. Y el caso del transformador estrella-estrella o el estrella-delta es otra alternativa, es válido. Gracias. Vinicio España pregunta, ¿cuánto genera la central de los loros? De los logros, Aquí, aquí esta alguien, genera, debe generar un poco abajo de 60 MVA, porque si ustedes checan, pueden trabajar con las barras seccionadas. Entonces, este es un transformador de 30 MVA, este es un transformador de 30 MVA. Supongan ustedes que tiene un factor de demanda del 60%, entonces vamos a suponer que en pico me entrega 20 y 20. Vamos a suponer cuando mucho, ese dato no lo chequé, pero deben entregar un promedio de 40 MVA completo. gracias. José Rafael Pineda dice, sabiendo que los marcos de los paneles fotovoltaicos están conectados a tierra, ¿qué influencia tienen en el diseño de la sensibilidad de las protecciones? ¿Qué tanto impacto? Yo La pienso que única, ahí son dos conceptos. El concepto de aterrizar las estructuras es seguridad humana, no tendría sí, que ver con lo eléctrico. sí, lo que pasa es esto, si la falla involucra una falla que involucre el marco del panel, pues bueno, sirve un poco, pero si las fallas no son directamente en el panel, sino en los circuitos asociados al panel, pues en realidad el aterrizar los marcos no
no aporta mucho. Tendría que ser una falla que incluya el marco para que de alguna manera se tome en cuenta. Lo que pasa es que hay que recordar que la falla tierra no solamente puede ser en el panel, sino que puede ser en el transformador o en el circuito entre el transformador y el transformador principal. Entonces, ahí, en esta sección en color azul, por ejemplo, pues el aterrizamiento de los marcos de los paneles no me sirve para nada. Por eso necesito el transformador de puesta a tierra. Y como decían ahorita, realmente ahí el principio es más una cuestión de protección contra sobretensiones, de toque y paso para evitar que haya un riesgo para el personal. La contribución es muy poca, en realidad. Por eso el transformador de puesta a tierra que se pone arriba. Gracias. Buenas noches. Dice César Orellana, una consulta. ¿Hasta qué porcentaje de generación por medios no convencionales considera seguro que se puede inyectar a un sistema de potencia sin perder niveles de seguridad? Mira, eso es bien variable. Hay algunos estudios, hay algunos trabajos que han reportado. Algo así, el concepto es el máximo nivel de penetración de energía renovable en una red para evitar problemas de estabilidad, que es parte del problema de confiabilidad. Entonces, algunos trabajos marcan que no es conveniente, al menos en las redes actuales, que no es conveniente llegar a un 40% de generación renovable. A menos que este tipo de generación incluya el efecto de inercia sintética. ¿A qué se refiere la inercia? Bueno, la inercia es muy sencilla de interpretar. Ustedes empujan un carro y el carro con el primer empujón no se mueve. Tienen que empujarlo muy fuerte para que se empiece a mover. Y una vez que se está moviendo, es muy fácil moverlo. Entonces, es una característica de la masa. Entonces, aquí pasa lo mismo. En el caso de los grandes generadores síncronos, tienen una inercia por toda la masa que representa el eje principal. Entonces, difícilmente cambian de velocidad y por lo tanto la frecuencia varía relativamente lenta. Pero como estos sistemas no tienen inercia, cuando cambie la carga, la frecuencia en lugar de cambiar de manera suave, va a cambiar más abrupto. Entonces, las inercias sintéticas lo que hacen es, quiero que los controles respondan, pero respondan lento, simulando la inercia mecánica de los grandes generadores. Entonces, si tú logras en este tipo de centrales meter un efecto de inercia, pudieras aumentar el nivel de penetración de generación renovable. Pero si así, sin incluir el efecto inercial, estamos hablando no más allá de un 35% recomendable. Gracias. Alan Martínez, bueno, él comenta que la central fotovoltaica es la de los loros, contará con una capacidad de generación máxima estimada de 46 megawatts. Ok. Sí, que era lo que habíamos estimado, yo les dije entre más o menos 40. Lo que pasa es que estoy tomando como referencia que son 30 y 30, y normalmente los transformadores no se toman a valor pico. Les ponemos un factor de demanda, yo les puse, por ejemplo, 66%. Entonces, si son 66%, entonces estos en lugar de tomar 30 y 30, tomarían 20 y 20. Entonces, sumados dan 40. Entonces, si es de 46, andamos más o menos en los números. Muchas gracias. Gracias. José López dice, la conexión del transformador T1 mostrado es DYN11. DYN11, YN11. ¿Tiene una ventaja esa conexión? Pregunto, ¿puede ser DYN1, YN1? Sí, sí puede ser. Lo que pasa es que muchas veces la conexión
no es rígida, o sea, no es que tenga que ser esa. Hay algunas características y ventajas. Lo que sí es un hecho es que normalmente las deltas van arriba y las estrellas van abajo. Entonces, puede ser la otra sin ningún problema. No hay una regla que diga que tiene que ser una única conexión. Hay más de una. En este caso particular, tiene esa. Muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en forma directa. Agradecerle a Ernesto su charla que fue muy clara y las preguntas las contestó muy bien también. Muy amable, te lo agradezco mucho. Para mí siempre cuando Francisco me invita a dar los webinars, siempre me gusta mucho porque siempre hay una retroalimentación, siempre es algo nuevo, algo diferente y son cosas que a mí yo disfruto bastante, ¿no? Yo les agradezco mucho el interés en la charla y pues esperemos que Francisco nos siga invitando. Eso iba a preguntar yo, ¿cuándo sería la próxima invitación para tenerte aquí, Doc? Ay, pues todo depende de la pandemia. Está bien complicado esto. Es Espérate que salga la complicado, ¿no? vacuna. La verdad sí es a veces complicado. Ahorita, por ejemplo, estoy impartiendo un diplomado de protecciones aquí en Monterrey y está en forma virtual y la verdad es un poquito No es lo pesado mismo. porque así en forma virtual como que pierdo el contacto humano y este tipo de cursos así como que nomás hablando en la pantalla, pues yo creo que la computadora se va a volver más inteligente que yo si le digo tanto, entonces ya cansa. Entonces sí es un poquito pesado, ¿no? Estoy Sí, con ansias, les soy sincero, regresar a las versiones face to face, porque ahora mis cursos de licenciatura les doy así, los cursos de posgrado los doy así, los cursos al exterior así son. Entonces, ya como que, ya sinceramente, ando un poco cansado. claro. Bueno, desde ya te deseo una feliz Navidad y un buen año 2021. Claro que sí. Y Ya, muchas gracias por hay una todo. cosa, que se acabe el 20, ya, necesitamos que se vaya, que Sí, desaparezca del que almanaque. desaparezca el almanaque. Sí, sí, y esperemos que nos vaya mejor a todos en términos generales ahora en este año que viene, empezando con una vacuna, Sí, exacto. definitivamente. Gracias, Doc. Igualmente, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes en este webinar. Y muchas gracias al doctor Ernesto Vázquez Martínez. Te lo agradecemos, Al doctor. contrario, para mí es un Estamos, gusto poder participar. estamos el Les año entrante. agradezco a todos y nada más colgando yo ahorita la conferencia, voy a buscar el archivo que les mencioné del zigzag y se lo mando junto con la presentación a Francisco para que se los pueda enviar por correo. Y ahí mismo en la presentación viene mi correo electrónico. Si en algo creen que yo pueda contribuir o apoyarlos en algún aspecto que traigan, pues con mucho gusto, pues le pongo sus órdenes. Gracias, Gracias. Ernesto. Gracias, Paco. Ahí estamos. Quisiera nada más Gracias, Paco. indicarles que al correo que registraron cuando se inscribieron en el webinar, ahí les voy a mandar también las presentaciones y les voy a avisar del nombre que tiene el webinar ya una vez editado en YouTube, para que estén atentos, por favor, para que miren su correo electrónico. Muchas gracias a todos, entonces, muchas gracias, doctor Vázquez. Cuídate bastante, feliz Navidad para todos. Igualmente para todos, Francisco, lo mejor para ti y tu familia y para cada uno de los asistentes, los mejores deseos, que nos vaya mucho mejor en lo que resta del año y el año próximo y que tengamos la oportunidad de ya salir de estos escollos que nos ha dejado el destino,
fortalecidos en todos los sentidos y esperemos que esto se componga. Que tengan una muy feliz Navidad a todos en compañía de sus seres queridos y lo mejor, tanto personal como profesionalmente, para el año venidero. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias, igualmente a todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias, feliz Navidad. Cuídense mucho. Felicidades y un abrazo. Un abrazo para todos, cuídense.